Hola, bienvenidos a este nuevo entrenamiento. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de ondas. Eh, este tema es uno bastante interesante y resulta que no es tan complicado como podrían ser otros temas, solamente que varios conceptos son nuevos o van a ser nuevos para ustedes y eso podría dar la impresión de que es un tema medio extraño, pero van a ver que con esta explicación vamos a terminar entendiendo bastante bien a las ondas, ¿ok? El tema de ondas está muy relacionado con el sonido, el cual tendrán un entrenamiento específico de ese tema. Pero digamos que las ondas son la base para estudiar otros fenómenos más interesantes, como el sonido, como la radiación electromagnética, las ondas sísmicas, etcétera. Entonces, esta clase véala como una clase para aprender los fundamentos, para estudiar cosas más interesantes. Bien, pues vamos a comenzar. Tenemos en primer lugar la pregunta obligada. ¿Qué es una onda? Bueno, una onda, como lo vemos en pantalla, es una perturbación. Es una perturbación en un medio que se propaga a través del espacio. La palabra propagar significa nada más y nada menos que se mueve. Se mueve esta perturbación a lo largo del espacio. Y aquí tenemos un ejemplo muy bonito en las imágenes. Si dejamos caer una piedrita o algún objeto sobre la superficie de un estanque, por ejemplo, pues se forman estas ondulaciones. Eh, Podemos ver en el caso de la imagen derecha este patrón de una manera muy bonita. Podemos ver varios digamos, agua que sobresale, eso se conocen como las crestas, ¿ok? Entonces, esto sería una cresta. Y las partes que se ven como más, que se ven, digamos, como un vallecito, ¿no? Una caída, una parte menos profunda, se llaman valles. Muy bien. Pues estas crestas y estos valles se propagan hacia todos lados del estanque, ¿no? Pero de forma simétrica, es decir, con el centro de la perturbación eh, como el origen y como si fueran muchos círculos, muchos círculos. Esta en particular, pues se le llama que es una onda circular, ¿ok? Y es un ejemplo muy bonito de ondas que incluso nosotros podemos hacer aunque sí se requiere digamos, una cantidad de agua bastante extensa para ver este fenómeno. Pero bueno, este es un ejemplo de una onda y básicamente, repitiendo la definición, pues es una perturbación en un medio, en este caso el medio es el agua, y esas perturbaciones se propagan, es decir, que estas crestas y estos valles se van a ir moviendo a lo largo del tiempo, ¿ok? Bien. Vamos a ver otros ejemplos de ondas. Como ya mencionamos, el sonido es una onda que también se propaga por un medio físico. A las ondas que se propagan por un medio físico reciben un nombre particular. Se les llama ondas mecánicas. Bien, ¿qué es un medio físico? Pues es un medio material. Por ejemplo, el aire se propaga, perdón, el sonido se propaga a través del aire. Pero además el sonido se puede propagar a través de sólidos y líquidos. En particular, es a través de los sólidos, donde lo hace con mayor velocidad. ¿Ok? El segundo medio en el que tiene más velocidad el sonido son los líquidos. Y finalmente, en los gases, el sonido tiene la velocidad menor. Y el sonido no se puede propagar al espacio a través del puede propagar en, digamos, en el espacio exterior, ¿no? No se puede propagar en el vacío, necesita un medio material. Bien, la luz
La luz, hablamos de la luz que estamos viendo, pues resulta que es una onda electromagnética. Y las ondas electromagnéticas no requieren un medio físico, ¿ok? No requieren un medio físico, no requieren un material para propagarse. De hecho, antes se creía que sí requerían un material para propagarse y llamaban allá por finales de 1800, casi 1900, no, incluso 1900, le llamaban el éter. Decían que la luz se propagaba a través de un medio y ese medio le decían el éter. Era un medio físico que permeaba a todo el universo, que ellos creían eso con mucho sentido, hasta que lo desmintieron con unos experimentos, ¿no? Eh, y nos dimos cuenta que no existía el éter y que por lo tanto la luz no requería un medio para propagarse, un medio físico. Pero sí, la luz es una perturbación en un medio, y el medio es el campo electromagnético. Este es el medio por el cual se propaga una onda electromagnética, es una perturbación en el campo electromagnético. Y bueno, finalmente, tenemos los sismos. Los sismos o terremotos se propagan como ondas, también mecánicas, manto terrestre. ¿Ok? Y estas ondas llevan consigo muchísima energía. Ya hemos visto, nos ha tocado ver lo catastróficos que pueden llegar a ser los sismos. Y estos se propagan como ondas, ¿ok? Y en este caso el medio, pues es el manto terrestre. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de ondas. Resulta que las ondas se pueden clasificar según su forma y tenemos dos tipos. Tenemos las ondas transversales, ¿ok? En las ondas transversales, la idea o la diferencia es que la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación, ¿ok? En las ondas longitudinales, la perturbación va en la misma dirección que la propagación, ¿ok? Es decir, pues se van moviendo, ¿ok? En este primer caso tenemos el ejemplo de una onda transversal en esta imagen, bueno, en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la dirección de movimiento es hacia la derecha, esa es la dirección de movimiento, y la perturbación es perpendicular a la, bueno, voy a subir esto un poco, así, mejor. La perturbación es siempre perpendicular a la dirección de movimiento. Ok, y varios ejemplos de ondas transversales son, por ejemplo, la luz. La luz es una onda transversal. También lo son las ondas en los estanques que vimos en nuestro primer ejemplo. Estas dos son ejemplos de ondas transversales. Por otro lado, tenemos las ondas longitudinales. Si imaginamos un resorte atado, digamos, a una pared y empezamos a hacer un movimiento con nuestra mano hacia la derecha y luego hacia la izquierda, vamos a provocar una onda longitudinal, ¿ok? En algunas partes el resorte va a estar comprimido. Esto sería, por ejemplo, podríamos decir que es lo que llamaríamos la cresta, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí está comprimido y aquí está expandido en esta zona. Ok, entonces la onda sería la compresión y la expansión. Y esta compresión y expansión, es decir, esta perturbación, va en la misma dirección que el movimiento. Por lo tanto, hablamos de una onda longitudinal. Y ejemplos de ondas longitudinales, el sonido. El sonido es nuestro mayor ejemplo de una onda longitudinal. Es decir, que el sonido, estas vibraciones en el aire, se propagan de manera longitudinal.
como si se tratara de un resorte, que en este caso podría ser el aire, y el aire se va comprimiendo y luego expandiendo, ¿ok? Comprimiendo y expandiendo. Entonces, estas compresiones y expansiones las siente nuestro tímpano y es lo que nuestro cerebro posteriormente interpreta como sonido, ¿no? Si no lo habían pensado, pues es un proceso muy complejo, bastante complicado. Cómo convertir compresiones y presiones del aire en sonidos, pues requiere del tímpano, que lo convierte en estímulos nerviosos, para finalmente nuestro cerebro interpretarlo como sonido. Aunque bueno, eso es tema un poco de biofísica, pero pues está bastante interesante. Finalmente, podemos tener ondas que pueden ser combinaciones de ambas, de ondas transversales y ondas longitudinales. Y nuestro claro ejemplo son los sismos. Los sismos pueden venir como una combinación de ambas. Y en esta imagen, lo vemos claramente. Los sismos se pueden catalogar según su tipo de onda. Cuando son ondas de compresión, es decir, una onda longitudinal, esa sería una onda longitudinal, se les llaman ondas P. Cuando las ondas son transversales, es decir, hace que la Tierra, digamos, suba y baje, digamos, este es el manto terrestre, pues estaría haciendo esto. En este otro caso, la Tierra se está comprimiendo y expandiendo, ¿ok? Pero en la misma dirección. Es decir, que en un sismo de onda primaria u onda de compresión, no veríamos que la Tierra se levante o sube. Simplemente se estarían acercando las cosas y de repente se estarían eh, alejando, ¿no? Es decir, se estarían así. Entonces, bueno, tenemos estos dos tipos de ondas. Esta es una onda transversal y podemos tener las que se conocen como ondas de Rayleigh. Las ondas de Rayleigh son tanto compresiones como levantamientos. ¿Ok? Es una combinación de ondas longitudinales y ondas transversales. ¿Ok? Entonces es posible tener ambos tipos de ondas. Bueno, esto solamente es sobre cómo se catalogan las ondas y vamos a entrar en detalle sobre las matemáticas de las ondas, sobre todo los componentes, de qué están compuestas las ondas. Muy bien. La primera y la más importante característica de una onda es su longitud de onda. La longitud de onda es la distancia de cresta a cresta o valle a valle. ¿Qué son las crestas? Son los puntos más altos. Los bajos. Los voy a poner en verde porque la palabra valle a lo mejor la relacionamos con el verde. Muy bien. Pues la distancia de cresta a cresta o de valle a valle resulta que es la misma y se le conoce como longitud de onda. Y la vamos a representar con la letra griega lambda. Que utilizando la letra Y lambda, vamos a denotar a nuestra longitud de onda. La longitud de onda define la característica de la onda. En el caso del sonido, define, junto con la frecuencia, qué tipo de tono es. Si es un tono agudo, un tono grave. Por ejemplo, los tonos agudos son los que tienen una longitud de onda muy pequeña y los tonos graves son los que tienen una longitud de onda muy grande. En el caso de la luz, la longitud de onda define el color, ¿ok? Longitudes de ondas muy grandes tienden al rojo y longitudes de onda muy pequeñas tienden al azul, ¿ok? Pero bueno, esto lo vamos a ver con más calma. Lo de sonido, ustedes lo verán en el entrenamiento de sonido. Y aquí platicaremos un poco de la cuestión electromagnética, ¿ok? Pero un poquito más adelante. Bueno, pues la longitud de onda claramente se mide en unidades de longitud.
Esto puede ser en metros, en milímetros, y en particular, por ejemplo, la luz usualmente la medimos en nanómetros, ¿ok? Resulta que la luz son ondas electromagnéticas, pero con una longitud de onda en los nanómetros. Y si recordamos, los nanómetros son 10 a la menos 9 metros, ¿ok? Entonces, esta es la longitud de onda. Muy bien. Continuando con lo siguiente, tenemos la amplitud. La amplitud es qué tan grande es la perturbación. eh, y gráficamente es la distancia desde el eje horizontal, este eje que estoy poniendo en rojo, hasta el punto más alto, o también puede ser el punto más bajo de la onda. Este valor se relaciona con la energía de las ondas mecánicas. A mayor amplitud, mayor energía. Y tiene mucho sentido, ¿no? Si me lo imaginamos en cuanto a los sismos, eh, pues un sismo que levante 10 metros la Tierra, definitivamente tiene más energía que un sismo que nada más la mueva 1 centímetro, ¿no? Y estamos hablando de varias escalas de diferencia de energía, ¿no? Pero bueno, entonces la amplitud es la distancia desde el eje hasta el punto más alto. También es una longitud, cierta manera. Esto nos dice qué es lo que está oscilando, ¿ok? Por ejemplo, en el sonido, lo que oscila es la presión, ¿ok? Entonces, la amplitud tiene que ver con lo que está oscilando. Em, y pues sí, esta es la amplitud, también se puede medir hacia abajo. Entonces, la amplitud no necesariamente tiene unidades de longitud. Por ejemplo, en el caso del sonido, la amplitud tendrá unidades de pascales, ¿no? Que son las unidades de presión. Entonces, va a depender de la naturaleza de la onda, qué unidades tenga la amplitud. Otro ejemplo, pues en el caso del agua, lo que está variando es el nivel del agua. Entonces, en el agua, en un estanque, pues ahí sí son unidades de metros. O bueno, no variaría metros, pero centímetros. A lo mejor en un tsunami sí. Un tsunami es una onda, entonces ahí sí puede alcanzar los metros, ¿no? Pero lo importante es que en una onda como el agua, la variación sí está en unidades de longitud. Bueno, lo importante es reconocer que la amplitud, sus unidades, van a depender del tipo de onda. Entonces, para el caso del sonido, la amplitud está en pascales, porque es una perturbación de presión. Bueno, continuamos. Otra cosa, lo importante, pues, es saber que gráficamente es esta distancia, ¿ok? Y no se debe confundir con esta otra distancia, ¿ok? Que esta se conoce como el rango, ¿ok? Pero esta es otra cosa, es el rango. Bien, continuamos. Vamos a hablar del periodo. El periodo es el tiempo que tardan dos crestas o valles consecutivos en pasar por un punto y se denota con la letra T. Vamos a visualizar esto. Imaginemos que, pues sabemos que esto es, por así decirlo, una fotografía de la onda. Lo que va a pasar en realidad es que voy a dibujar sobre la onda, sobre la imagen. Lo que va a pasar en realidad es que nuestra onda va a empezar a moverse, digamos, hacia la derecha. Aquí, esa es la definición de una onda, es algo que se mueve en el espacio. O sea, son perturbaciones que se van moviendo a través del espacio. Bueno, imagínense que yo aquí tengo un contador, ¿ok? Y el contador, parece que tengo ahí unos problemitas de conexión. Va de nuevo la explicación. Voy a poner un punto de referencia
y un cronómetro. Imagínense que yo me paro aquí y tengo un cronómetro en la mano. Y entonces yo voy a contar cuánto tiempo tarda en pasar una cresta a partir del punto donde estoy yo parado con un cronómetro. ¿Ok? Entonces imagínense, estoy esperando, esperando, esperando y listo. Veo que pasó una cresta. Y entonces ahí justamente yo empiezo a contar el tiempo. Y luego espero a que pase una segunda cresta y yo detengo el cronómetro. ¿Ok? El tiempo que yo haya medido se llama periodo. ¿Ok? Entonces el periodo es el tiempo que le toma a la onda al propagarse, pasar por dos crestas. Lo mismo podría ser con un valle. Imagínense que aquí estoy justo encima de un valle, ¿no? Entonces ahí comienzo a contar el tiempo y digamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la onda volvió a pasar por un valle. Entonces, decimos que en este caso el periodo sería 6 segundos, en nuestro ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Que cada 6, en el caso del agua lo podrían ver como que, en el caso del agua lo podrían ver como que cada 6 segundos ustedes ven una ondulación. Bueno, este periodo puede ser mucho más grande o mucho más pequeño, ¿no? Puede ser de que cada centésima de segundo yo veo una cresta y un valle, ¿no? Pero bueno, esto es una propiedad de la onda en particular, ¿no? De qué tan rápido se esté moviendo. Bueno, continuamos. Ahora tenemos la frecuencia. Y la frecuencia es algo bastante similar al periodo, pero en la frecuencia contamos la cantidad de crestas o valles que pasan a través de un punto en un segundo, ¿ok? Y tiene una relación muy importante. Si conocemos el periodo, que acabamos de hablar de él, pues la frecuencia va a ser igual al inverso del periodo, es decir, dividir uno sobre el periodo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues de nuevo, imagínense que yo me paro acá, pero ahora no tengo un cronómetro, tengo una lista y un papel y un lápiz. Y entonces yo voy a ir anotando cada que pase una cresta o un valle. Ok, podemos usar cualquiera de los dos. Entonces, y solo los voy a anotar durante un segundo. Entonces, a lo mejor sí necesito un cronómetro, ¿no? O una alarma. Imagínense, pongo un temporizador a un segundo. Ok, así como una alarmita. A un segundo. Entonces, un segundo, pues un poquito. Bueno, durante ese segundo, imagínense que yo soy bien rápido, ¿no? Y, y pues, voy a contar cuántas crestas pasan en un segundo. Entonces, digamos, voy contando, digamos. Una décima, dos décimas, tres décimas, cuatro décimas, cinco décimas, y luego, para que vuelva, seis décimas, siete décimas, ocho décimas, nueve décimas y 10 décimas de segundo. Listo, ya pasó un segundo. ¿Cuántas conté? Digamos que conté cuatro, ¿ok? Entonces, como conté que pasaron cuatro crestas en un segundo, es importante que esto es en un segundo, pues diríamos que la frecuencia es de 4. ¿4 qué? Bueno, las unidades de frecuencia son los hertz. ¿Y qué significa esto? Que en un segundo yo conté 4 crestas. ¿Ok? ¿Qué significaría una frecuencia de 15 hertz? Bueno, significaría que en un segundo conté 15 crestas. Y podemos ver algo bien interesante, y es que entre mayor sea la frecuencia, más rápido se estaría moviendo la onda, ¿no? Imagínense una onda que se mueva así, rapidísimo, ¿no? Pues en un segundo contaría muchísimas crestas. Entonces, pues sí, a mayor frecuencia, más rápido va la onda.
Ahora, por ejemplo, en nuestro caso de acá, si yo conté que en 4 segundos, en un segundo, perdón, pasaron 4 crestas, ¿cuál es su periodo? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en pasar una sola cresta? Pues usamos esta fórmula y la despejamos, es decir, la encontramos para el periodo. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos este multiplicando y este lo pasamos dividiendo. Lo que nos quedaría que el periodo pues va a ser el inverso de la frecuencia. Ok, estas dos fórmulas son muy importantes. Entonces, este, el periodo en este caso sería 1/4 Hz. Y 1/4 es 0,25 y como estamos calculando un periodo, pues serían 0,25 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que el tiempo, si regresamos a nuestro ejemplo anterior, al periodo, significa que el tiempo que le tarda 25 segundos, cuando tenemos una frecuencia de 4 Hz. Y por ejemplo, en este otro, cuando dijimos que el periodo era 6 segundos, como ejemplo, pues significa que la frecuencia es un sexto de Hertz. ¿Y cuánto es un sexto? Pues es 0,16 periódico Hertz. ¿Ok? Entonces, en conclusión, tenemos una manera de pasar de, de frecuencia a periodo. Entonces, de nuevo, la frecuencia es 1/periodo y el periodo es 1/frecuencia. Esas fórmulas van a ser muy importantes eh, en nuestro estudio de ondas. Ok, este, vamos a continuar. Ahora tenemos algo bien importante, la velocidad de propagación. ¿Qué tan rápido se está moviendo una onda a través del espacio? Bueno, la velocidad con la que se mueve esta perturbación es constante y se le suele llamar con la letra c, aunque también se le puede decir con v, ¿ok? Se puede encontrar de ambas maneras. Muy bien, y esta velocidad de propagación, pues es la longitud de onda, ¿ok? Sabemos que en un tiempo t mayúscula, la onda se mueve una longitud de onda. Entonces, usando nuestra fórmula de rapidez es igual a distancia sobre tiempo, pues tenemos esta fórmula de acá. La rapidez de la onda va a ser su longitud de onda sobre periodo. Muy bien. Y como sabemos que 1/periodo es igual a frecuencia, pues lo podemos escribir como la longitud de onda por la frecuencia. Y pues esta fórmula es también muy importante. Conociendo la velocidad con la que se propaga una onda, podemos encontrar la distancia que recorre la onda con esta fórmula. La distancia que recorre va a ser igual a la velocidad de propagación por el tiempo que se haya. Entonces, pues podemos despejarla, ¿no? Si quisiéramos encontrar el tiempo, ya sabemos, tiempo es igual a distancia sobre velocidad para velocidad constante, ¿no? Etcétera. Entonces, pues sí. Estos son dos ejemplos. Esta es la velocidad de propagación y cómo la podemos usar. ¿Ok? Entonces la onda se propaga con una velocidad que vamos a llamar c. Y finalmente tenemos la frecuencia angular. Bueno, la frecuencia angular es algo que usamos cuando ya empezamos a trabajar con matemáticas más, digamos, un poquito más avanzadas, que escribimos a la onda como una ecuación, etcétera. Pero básicamente lo podemos ver como si la onda se compusiera de una bolita que se va moviendo en un círculo, ¿ok? Por ejemplo, cuando la bolita está acá, la onda iría acá. Cuando la bolita está acá, la onda iría acá. Y luego empieza a bajar de nuevo, ¿no? Entonces se puede hacer esta analogía, es una analogía de que la onda se compone de una bolita moviéndose en un círculo.
Como ya lo saben, o no sé si lo han visto, pero el movimiento circular lo representamos con una velocidad angular, es decir, qué ángulo recorre con un tiempo. Pues es justamente esto la velocidad angular de una onda o frecuencia angular. Es hacer una analogía como si la onda se compusiera de una bolita moviéndose en un círculo. Bueno, lo que nos interesa es que la podemos calcular. Aquí tenemos una fórmula. Y es que la velocidad angular va a ser igual a 2pi, número así, pi 3.141592, por la frecuencia. Y como la frecuencia es también 1 sobre periodo, pues esa es otra forma en la que la podemos escribir. 2pi sobre periodo. Bien, aquí lo importante es únicamente la fórmula. Finalmente, un resumen de todo lo que hemos visto. La longitud de onda se representa con la letra lambda, la amplitud la vamos a representar con la letra A, el periodo con la letra T, la frecuencia con la letra F, la velocidad con la letra C y la frecuencia angular con la letra omega. ¿Ok? No es una W, es la letra griega omega, no es W. ¿Ok? Es la letra omega. ¿Por qué? Pues porque si se fijan tiene como una curvatura, ¿no? Mientras que la W es picuda. Entonces, pues sí, es la letra griega omega. Y las fórmulas que nos van a interesar, esto le pueden tomar foto, ¿no? Es como un pequeño formulario. Las fórmulas que nos van a interesar, pues son estas. La velocidad de una onda es longitud de onda sobre periodo, que es igual a longitud de onda por frecuencia. La frecuencia es 1 sobre periodo. Aquí yo le agregaría, pues, que el periodo es 1 sobre frecuencia. Tenemos la velocidad angular, que es 2pi frecuencia, que es lo mismo que 2pi sobre periodo. Y finalmente la distancia recorrida por una onda va a ser su velocidad por el tiempo. Entonces, esto es un resumen sobre las fórmulas de ondas. Bueno, continuamos. Vamos a hablar un poco sobre ondas electromagnéticas. Ya que estamos en el contexto de ondas, vamos a hablar un poco sobre estas ondas. Las ondas electromagnéticas pueden tener distinta frecuencia y longitud de onda, y como lo mencionábamos anteriormente, esto va a determinar las propiedades de la onda. Eh, y como habíamos dicho, las ondas electromagnéticas no requieren de un medio, aquí sería correcto y pertinente agregarle un medio físico o material. Porque sí se propagan a través de un medio, o sea, a través del campo eléctrico. Entonces, lo que no requieren es un medio material. No requieren, por ejemplo, el aire, etcétera, lo pueden hacer en el vacío. Eh, y la velocidad con la que se propagan es conocida, y de hecho es una constante universal. Se le llama velocidad de la luz y es igual a 300.000 kilómetros por hora. Y en unidades del sistema internacional y notación científica, pues es 3 por 10 a la 8. ¿Ok? Aproximadamente nos leías algo así como 2.998, pero con bastante certeza podemos decir que es muy cercano a 3 por 10 a la 8. Muy bien. Eh, el origen de las ondas electromagnéticas son variaciones, o como les decíamos nosotros, perturbaciones del campo eléctrico y magnético simultáneamente, ¿no? Pues tiene sentido, electromagnético. Y aquí vemos eh, cómo se vería una onda electromagnética. Bueno, una onda electromagnética se compone de dos partes, una parte eléctrica y una parte magnética, ¿ok? La parte magnética per- va oscilando en este plano, ¿ok? Y la parte magnética en otro plano que es perpendicular al campo eléctrico, ¿ok? Estos forman un ángulo de 90 grados, el eléctrico y el magnético. Es decir, que imagínense una casa, el campo eléctrico iría sobre la pared y el campo magnético sobre el piso. ¿Ok? Estas son las perturbaciones, son dos perturbaciones simultáneas. ¿Ok? Van al mismo tiempo. Y la dirección de propagación
pues es hacia acá. Por lo tanto, es una onda transversal, ¿ok? Bueno, así es como se ve una onda electromagnética. Una parte eléctrica, una parte magnética y se propaga en una dirección. Bueno, y lo hace a una velocidad c, que dijimos que era de 300.000 kilómetros por segundo. Son 300 millones de metros en un segundo, una cantidad enorme. A la velocidad de la luz se llega a la luna en un segundo, básicamente. Finalmente, con esto vamos terminando la parte teórica. Como lo vuelvo a reiterar, cada longitud de onda nos va a definir un tipo de onda electromagnética. Y lo más importante e interesante es para nosotros la luz visible. La luz que utilizamos para ver, la que entra a nuestros ojos y pues es de muchos colores, es solo un pedacito muy pequeño de todas las posibles longitudes de onda electromagnéticas, ¿ok? Es decir, la luz es una onda electromagnética. Y pues sí, y es solo un tipo muy específico, muy, muy, muy específico. Para ver todas las posibilidades y todos los tipos de onda electromagnéticas, se construye una gráfica, una imagen, una figura que se le conoce como el espectro. Bueno, la imagen no es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético, pues son todas las posibles longitudes de onda, pero lo podemos visualizar en una gráfica que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Y este es el espectro electromagnético. Ok. Primero que nada, en la parte de arriba tenemos más o menos cómo se vería la onda, una forma aproximada. Es decir, que las ondas que están a la derecha tienen una longitud de onda grande, ¿ok? Grande. Y las que están a la izquierda tienen una longitud de onda muy pequeña, ¿ok? Porque de cresta a cresta, pues hay un poquito en comparación acá. Muy bien. Conforme aumenta la longitud de onda, eh, disminuye la frecuencia, ¿ok? Entonces, esas son ondas con una frecuencia muy pequeña y aquí con una frecuencia muy grande. Bueno, algo interesante es que en la luz, antes de continuar, la energía se relaciona con la frecuencia. Y eso es una diferencia respecto a las ondas mecánicas. En las ondas mecánicas la energía tenía que ver con la amplitud. En este caso no, la energía se va a relacionar con la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. Ok, esto es algo que deben tener muy, muy, muy en mente. Es decir, que estas ondas que tienen una frecuencia mayor, miren, aquí tenemos el valor de la frecuencia, aquí está en 10 a la 24. Pues estas ondas tienen muchísima energía en comparación, por ejemplo, a estas que están en 10 a la 2. Ok, entonces aquí la frecuencia, acá están de las de mayor frecuencia y tienen muchísima energía. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de los tipos de ondas electromagnéticas. Primero, vamos a prestar atención a lo que ya hemos mencionado, a lo que se llama la luz visible. Esta parte de la luz visible se llama el esta franja, todo este espectro del electromagnético, ocupa un pedacito bien pequeño. Y si fijan, se parecen los colores del arco iris, ¿no? Este, entonces, es un pedacito bien pequeño lo que vemos. Al lado derecho, es decir, longitudes de onda grandes, tenemos el color rojo, ¿ok? El rojo es el color con la longitud de onda más grande. Está alrededor de los 700 nanómetros y pues vamos bajando en longitud de onda. Por ejemplo, a los 600 está como naranja, a los 570, 60 está el amarillo, a los 500 nanómetros de longitud de onda está el verde, y luego entre 500 y 400 pues está el azul. El azul fuerte, que es básicamente el violeta. Muy bien. Entonces, el espectro visible va de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Ese es un número muy importante que deben recordar. Y pues es un cachito bien pequeño.
¿ok? Bien, bien pequeño. Muy bien. A la derecha del espectro visible ya no vemos, no podemos ver ondas electromagnéticas con estas longitudes de onda. Y tampoco a la izquierda. No vemos ya ni a la derecha ni a la izquierda, no con nuestros ojos. Tenemos que usar otros instrumentos. Hacia la derecha tenemos, por ejemplo, el infrarrojo. El infrarrojo es el tipo de luz que emiten los cuerpos calientes, ¿ok? Y algo interesante es que las serpientes lo pueden ver. Sí, increíble. Las serpientes pueden ver el infrarrojo, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque es la manera en la que cazan, en la que pueden cazar a sus presas en la noche. En la noche no hay luz visible. Ok, entonces no veríamos nosotros, pero tampoco las serpientes podrían ver la luz visible. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues ven en el infrarrojo, pueden ver el calor. Es decir, los cuerpos van a emitir calor, aunque sea de noche. O sea, nuestro cuerpo, un grado menos, 6 grados, pero sigue emitiendo calor. Y entonces las serpientes pueden ver el infrarrojo. Bueno, el infrarrojo está bastante extenso, va de los 700 nanómetros a los, digamos, micrómetros. Entonces, 700 micrómetros. Entonces está bastante grande. Después tenemos las ondas de microondas. Las microondas, las que usamos para calentar cosas, sí, son las mismas. Están en los centímetros. ¿Ok? Y bueno, son ondas electromagnéticas. Usamos radiación electromagnética para calentar las cosas. Pero resulta que no es peligrosa. Los microondas no son peligrosas. De hecho, cualquier cosa que esté a la derecha de esto no es peligroso. ¿Ok? No presenta peligro. En cuanto a la energía de la radiación. ¿Ok? Pues sí, nos puede quemar las microondas definitivamente, pero en sí no son peligrosos. Ok, es decir, no nos van a dar efectos muy nocivos, como lo que está a la izquierda. Esto sí es peligroso. Pero ahorita hablamos de eso. Después de las microondas tenemos las ondas de radio. Las ondas con las que usamos para sintonizar el radio, la televisión, el Wi-Fi. O sea, aquí también va el Wi-Fi, está donde mismo. También la televisión, el Bluetooth, creo que se escribe así. ¿Qué más? ¿Qué más? La telefónica, las redes telefónicas como la 5G, la 4G, etcétera, está en este rango de las ondas de radio. Específicamente están en el rango de las ondas de radio cortas y pues esas son las ondas de radio largas. ¿Ok? Entonces el radio y el Wi-Fi, la televisión, el Bluetooth, el 5G que usamos en el teléfono, está en este rango de frecuencias. ¿Ok? Son las que usamos para telecomunicaciones. Bueno, esto es lo que está a la derecha. Si se fijan, es el mismo tipo de cosas. Si nosotros tuviéramos ojos para ver las ondas, podríamos ver el Wi-Fi como un foco muy brillante, ¿ok? Porque está emitiendo mucha radiación electromagnética, pero en la parte de las ondas. Y recuerden, radiación no significa malo. Radiación no es necesariamente mala. Sí puede ser mala, ya lo sabemos. Pero radiación es básicamente es energía que viaja. Esa es la definición de radiación. Es energía que viaja en el espacio. ¿Ok? Entonces, la radiación no es mala. O sea, sí, todo el mundo lo relacionamos con, por ejemplo, Chernobyl, ¿no? Y lo nuclear. Pues sí, es un tipo de radiación, pero eso se llama radiación ionizante. La que sí es mala, entonces, es la radiación ionizante. Y esta justamente está del lado de acá. A partir de la luz visible a la izquierda, tenemos la radiación ionizante.
Esta sí es mala. Ok, justo a la izquierda del violeta, del último color que vemos, tenemos el ultravioleta. El ultravioleta, pues es contra lo que nos protegemos del sol. Los rayos ultravioletas, pues son peligrosos, nos pueden generar problemas de salud serios. Y es que ya son rayos, ya son ondas electromagnéticas con mucha energía, mucha más energía que la luz visible. Luego tenemos los rayos X. Los rayos X también son una onda electromagnética, todavía con más energía. Por eso es que no nos podemos hacer tantas radiografías al año. Aumenta nuestro riesgo de desarrollar algún problema de salud, porque nos exponemos a radiación ionizante. Y esta es la radiación que sí puede ser peligrosa si no se maneja con cuidado. Finalmente tenemos los rayos gamma. Los rayos gamma a lo mejor algunos los han escuchado en las películas de superhéroes, que son las que les dan superpoderes y así. No lo intenten en casa. No les van a dar superpoderes y les va a generar algún problema muy serio de salud. Los rayos gamma, si una persona se expone a rayos gamma, es muy peligroso. Por ejemplo, los rayos gamma es el tipo de radiación que emiten ciertos materiales radiactivos. Por ejemplo, el radio, si no me equivoco, emite, o sea, el radio elemento, no radio de comunicación, sino el elemento radio, emite rayos gamma. Eh, Creo que el cobalto emite radiación gamma. Ok, o sea, hay muchos elementos que emiten radiación ionizante. Ok, entonces, se extendió bastante, pero bueno, es bueno que lo sepan porque son conceptos de física muy importantes. En conclusión, el tipo de radiación que nos hace daño es la ionizante. Las ondas electromagnéticas, todas son radiación, pero por ejemplo, la visible, pues no es ionizante, es una radiación sin tanta energía. Y pues todas las de acá tampoco son ionizantes, por lo tanto no son peligrosas. Pero bueno. Conclusión final, la luz visible es solo un pedacito del espectro electromagnético y va de los 400 nanómetros a los 700. Finalmente, tocaría hacer algunos problemitas. Nuevamente, vamos voy a dejar que les tomen foto para que los intenten por su cuenta. Ok, esta es la primera hoja de problemas. Todos son del concurso de talentos de años pasados y pues le toman captura y los intentan primero. Ok, aquí tenemos otra. Ok, y luego aquí tenemos la última. Ok, eh, entonces inténtenlos primero antes de continuar. Bien, vamos con la primera pregunta. Recuerda que la ecuación lambda igual al tipo de onda y que la velocidad del sonido del aire es de 340 metros sobre segundo. Puede ser escuchada por una persona de oído normal. Una onda sonora cuya longitud de onda es de 17 centímetros. ¿Ok? Y nos dicen que el oído humano puede percibir frecuencias en el rango de los 20 Hz a los 20 kilohertz. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Calculamos la frecuencia. Despejando frecuencia tenemos que es velocidad sobre longitud de onda. La velocidad son 340 metros sobre segundo sobre la longitud de onda, que son 17 centímetros. 17 centímetros son 0,17 metros, ¿ok? Y hacemos el despeje. 340 sobre 0,17. Y nos dan 2000 Hz. 2000 Hz son 2 kilohertz. Entonces, como el rango es de 20 Hz a 20 kilohertz, pues sí podemos escucharlo. Entonces la respuesta sería sí. Muy bien, tres magnitudes que caracterizan a una onda son temperatura, volumen, presión, amplitud, frecuencia y longitud de onda. Esta, ¿no? Por ejemplo, esta tiene frecuencia, velocidad angular y velocidad tangencial. De esto no hemos hablado,
y tampoco del efecto de la temperatura ni la presión. Entonces, la respuesta es la B. El sonido se transmite cuando las vibraciones de la fuente son muy intensas, existe un medio material que lo propaga. Esta es la respuesta. ¿Ok? Necesitamos un medio. Factor, el D, es interesante porque esto determina la velocidad de la onda. Entre más juntas estén las partículas, mejor se va a transmitir el sonido más rápido. Muy bien. Un resorte realiza 12 oscilaciones en 40 segundos. Calcula el periodo y la frecuencia de las oscilaciones. Muy bien. Pues el periodo lo calculamos como le toma 40 segundos realizar 12. La división de 40 entre 12 nos va a decir cuánto le toma hacer una sola oscilación. Y 40 entre 12 nos da 3.33 segundos. ¿Ok? Este es el periodo de la oscilación. Y pues la frecuencia sabemos que es 1 sobre periodo. Entonces sería 1 sobre 3.33. Y 1 sobre 3.33 pues es 0.3 Hz. Entonces la respuesta es el inciso A. Muy bien, continuamos. Una onda oscila 5 veces por segundo y la distancia entre dos crestas consecutivas es de 1.5 metros. Su frecuencia, su longitud de onda y su velocidad son: número 1, el primer dato, una onda oscila 5 veces por segundo. Eso es justamente la frecuencia, ¿no? La definición que dimos. Entonces la frecuencia es de 5 Hz. Después, la distancia entre dos crestas consecutivas es de 1.5 metros, es decir, su longitud de onda es de 1.5 metros. Entonces ya tenemos los primeros dos datos: frecuencia y longitud de onda. Ir recordando que la velocidad es longitud de onda por frecuencia, pues tenemos que es 1.5 metros, 1.5 metros sobre segundo. Entonces la respuesta es el inciso A, ¿ok? 5 Hz, 1.5 metros y 7.5 metros sobre segundo. Ok, si una estación de radio transmite a 1500 Hz y la velocidad de las ondas electromagnéticas, como las de radio, es de 3 por 10 a la 8, ¿cuál es la longitud de onda de sus emisiones? Ok, para escribir los datos tenemos que la frecuencia es de 1500 kHz, que en unidades de Hertz van a ser 1.5 por 10 a la 6 Hz. Después tenemos que la velocidad de la luz nos dicen que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y nos pregunta cuál es la longitud de onda. Bueno, recordemos que velocidad es longitud de onda por frecuencia. Y entonces despejamos longitud de onda. Velocidad sobre frecuencia. Sustituimos valores conocidos. Tenemos que la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y la frecuencia es 1.5 por 10 a la 6 Hz. Hacemos la división. 3 por 10 a la 8 sobre... Denme un segundo. Aquí. Se me salió... Aquí sigo transmitiendo. Se me salió la pantalla. Déjame volver. Ok. Y esto nos da 200 metros, porque estamos en unidades del sistema internacional. Ok, continuamos. Estas son preguntas conceptuales. Un teléfono celular tiene una pequeña antena, cuando tenían antenas, que transmite, bueno, todavía tienen antenas, pero pues, antes eran más grandes, ¿no?
que transmite ondas electromagnéticas basándose en un fenómeno físico. Diga cuál es. Sabemos, número uno, que las ondas electromagnéticas, pues, son del campo eléctrico y magnético, ¿no? Si leemos bien, hablan de campo gravitacional, ultrasonido, eh, y ondas sonoras, ¿no? Entonces podemos descartar A, B y C, A, B y D, perdón, porque no hablan de ningún tipo de onda electromagnética. Y la respuesta es el inciso C. La antena se genera un campo eléctrico variable, este genera uno magnético y se propagan en el espacio, ¿no? Inciso C. La longitud de onda de la radiación infrarroja con respecto a la de la luz visible es, recordamos, la infrarroja estaba a la derecha de la visible y eso significa que tiene una longitud de onda mayor a la de la visible. Entonces es mayor. Aquí recordemos que la menor, la que está a la izquierda, es la ultravioleta. El medio material que transmite el sonido con mayor velocidad es, como lo habíamos visto, el sólido. Conjunto de ondas de energía electromagnética ordenadas según su longitud de onda o frecuencia. Eso es lo que veíamos como el espectro electromagnético. ¿Ok? Continuamos. Son dos variables útiles para describir el sonido en física. El sonido, bueno, esto creo que a lo mejor correspondía más al sonido, pero bueno, no pasa nada si lo vemos desde ahorita, esta pregunta en particular. Eh, Longitud y frecuencia. Una onda sonora viaja por una tubería vertical que tiene una parte de agua y otra de aire. Sabemos que viaja un segundo en cada uno de los dos fluidos y que recorre 368 metros. También se sabe que el cociente de velocidades del sonido en el agua sobre la velocidad del sonido en el aire es 4.7. Ok. Esta, pues, vamos a... ok, no venía preparada para esto. Vamos a resolverlo aquí. Este, ok. Entonces, el tiempo total es un segundo. Y vamos a decir que el tiempo que dura en el agua va a ser TA. Y el tiempo que dura en el aire va a ser T aire. Y pues esta suma nos tiene que dar un segundo. ¿Ok? Y la distancia que recorre, pues es la velocidad del sonido en el agua, por el tiempo que dura en el agua, más la velocidad del sonido en el tiempo que dura en el aire. Y esto pues son 388 metros. Muy bien. Y además sabemos que la velocidad del sonido en el agua es igual a 4.7 veces la velocidad del sonido en el aire. Bueno, estos son los datos que tenemos. Entonces, vamos a, vamos a sustituir, por ejemplo, lo sustituimos acá y tenemos que 4.7 velocidad del sonido en el aire por el tiempo en el agua más velocidad del sonido en el aire por el tiempo en el aire es igual a 388 metros. ¿Ok? Y podemos, por ejemplo, despejar el tiempo que dura en el agua. Sabemos que el tiempo que dura en el agua pues es un segundo menos eh, el tiempo que dura en el aire. ¿Ok? Entonces tenemos 4.7 velocidad del sonido en el aire por 1 menos tiempo en el aire, más c, más la velocidad en el aire por el tiempo en el aire,
es igual a 388 metros, ¿ok? Y pues vamos a irnos por acá. Este, ahora, ahora lo que sigue es vamos a trabajar un poco el álgebra. Tenemos 4.7 velocidad de sonido en el aire por 1, menos 4.7 velocidad de sonido en el aire por tiempo en el aire, más velocidad de sonido en el aire por el tiempo en el aire es igual a 388. Bueno, y lo que tenemos no es nada, nada, oh, de hecho está bastante complicado. Eh, pero bueno, para no ser tan largo, y la verdad no, no venía preparado para este problema, pues vamos a dejarlo de tarea, ¿no? Vamos a dejar para solución al lector. Y, y si es necesario, trabajo la solución con más tiempo, porque realmente no está nada fácil. Entonces la trabajo y se las mando aparte, ¿no? Por separado. Bueno, vámonos con el problema 30. Una onda oscila 5 veces por segundo y la distancia entre dos crestas consecutivas es de 1.5 metros. Su frecuencia, su longitud de onda y su velocidad son, pues es bastante similar al que ya hicimos, ¿no? De hecho es igual. La frecuencia es de 5 Hz, la longitud de onda es 1.5 metros y su velocidad era de 5 metros sobre segundo. La respuesta es la A. Ok, el sonido que produce un piano cuando se toca la tecla que está totalmente hacia su izquierda tiene una frecuencia de 27.500 Hz, no 27.000. Si bajo ciertas condiciones atmosféricas la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo, su longitud de onda será, bueno, sabemos que velocidad es longitud de onda por frecuencia, despejamos longitud de onda como velocidad sobre frecuencia. Esto es 340 metros sobre segundo sobre 27.5 Hz. Y esto es 340 sobre 27.5. Esto nos da 12.364 metros. Y la respuesta pues, es la A. Y finalmente, supongamos que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Vemos un relámpago y 7 segundos después el trueno que se produce. La fuente que produjo el relámpago se encuentra a, en este caso, hablamos de la distancia que recorre la onda. Esta es la rapidez del sonido por el tiempo. Luego tenemos que es 340 metros sobre segundo por 7 segundos. Y esto nos da 2.380 metros. Y pues esto es 2.38 kilómetros. Entonces la respuesta es la C. Y muy bien, esos son los problemas que se puede encontrar uno en el concurso nacional de talentos. Son de varios años y generalmente son bastante sencillos, a excepción de este problema 14, que está bastante interesante. Pero bueno, entonces yo en lo que me basaría para el problema 14 es en saber que la velocidad del sonido, este, y pues en base a eso yo intentaría responder esa pregunta, ¿no? 3.340 por 4.7, pues nos da que en el agua, de nuevo haciendo la multiplicación,
Nos da 1598 metros sobre segundo. Entonces yo diría que la respuesta es la B, sin tanta álgebra, en base a lo que conocemos. Pero bueno, con esto terminamos ese entrenamiento de ondas. Muchas tienen que ver con sonido, pero al final se trata de eh, características generales de las ondas. Entonces, con esto acabamos y pues les deseo mucho éxito en su preparación. Este video lo pueden repasar varias veces y espero cómo hacerlo. Vuelvan con más calma, vuelvan a revisarlo con más calma, ya conociendo la solución. Muy bien, entonces me despido y nos vemos. Muchísimo éxito en su examen. Hasta luego.